Respiramos. ¿Cómo? Adelante, ¿Sí? ¿Me adelante. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Ok. Cerramos nuestros ojos, respiramos profundo y ponemos nuestra atención en el corazón. Invocamos a nuestro Padre Infinito, a la Madre María, al Maestro Jesús, para que nos ayuden a realizar este estudio el día de hoy, para que las palabras aquí vertidas, el conocimiento que aquí el Evangelio nos trae, quede en nosotros, para que ilumine nuestro camino y el camino de todas las personas con las que interactuamos. Que sea un faro de luz nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar. Damos gracias por la oportunidad de realizar ese estudio y elevar nuestra conciencia y nuestro corazón hacia Dios. Gracias. gracias. Que así sea. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a pedirle a Patti que nos ayude con la lectura de inicio y luego Laura que nos apoye. Adelante, por favor. Bienaventurados los pobres de espíritu, lo que debe entenderse por pobres de espíritu. El que se alegre, el que Cierto. se eleve será rebajado. Misterios ocultos a los sabios y a los sagaces. Instrucciones de los espíritus. El orgullo y la humildad. Misión del hombre inteligente en la tierra. Lo que debe entenderse por pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3. La incredulidad se ha burlado de esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, así como de muchas otras que no comprenden. Por pobres de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Los hombres sabios y experimentados, según el mundo, por lo general tienen tan alta opinión de sí mismos y de su superioridad, que consideran que las cosas divinas son indignas de su atención. Como concentran la mirada en su propia persona, no pueden elevarla hasta Dios. Esa tendencia a creerse por encima de todo, con frecuencia, solo los conduce a negar aquello que, por no estar a su alcance, podría rebajarlos. Incluso niegan a la propia divinidad, o bien, si consienten en admitir su existencia, refutan uno de sus más bellos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo, pues están persuadidos de que solo ellos bastan para gobernarlo convenientemente. Toman su inteligencia para medir la inteligencia universal y se consideran aptos para comprenderlo todo, razón por la cual no creen en la posibilidad de lo que no comprenden. Cuando han pronunciado una sentencia, no admiten la apelación. Si se resisten a admitir el mundo invisible y un poder extrahumano, no es porque esto esté fuera de su alcance, sino porque su orgullo se subleva ante la idea de que haya algo por encima de lo cual no puedan colocarse, algo que los haría descender de su pedestal. Por ese motivo, solo tienen sonrisas desdeñosas para todo lo que no pertenece al mundo visible y tangible. Se atribuyen suficiente experiencia y sabiduría como para creer en cosas que, según ellos, son buenas para las personas simples y consideran pobres de espíritu a los que las toman en serio. Con todo, digan lo que digan, tendrán que ingresar como los demás
en este mundo invisible del que se mofan. Allí se les abrirán los ojos y reconocerán sus errores. Dios, que es justo, no recibe de la misma manera al que no ha reconocido su poder y al que se ha sometido humildemente a sus leyes, así como tampoco los retribuye con partes iguales. Ujú. Al decir que el reino de los cielos es para los simples, Jesús dio a entender que nadie será admitido en ese reino sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, y que el ignorante que posea esas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. En todas las circunstancias, Jesús coloca a la humanidad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios Humildad. y que aproximan a Dios y al orgullo entre los vicios que de él alejan. Esto es así por una razón muy natural. La humildad es un acto, la humildad es un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo constituye una rebelión contra él. Más vale, pues, para su felicidad futura, que el hombre sea pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. Ujú. Muy bien. Gracias por la lectura, Patti. Gracias, Noemí, por la oración. Gracias a todos por su presencia. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de esta primera parte. El contenido es muy rico en el lenguaje, en la poesía, al hablar bienaventurados los pobres de espíritu. Normalmente captamos esto y nos cuesta trabajo entender por qué los pobres de espíritu son bienaventurados y son como privilegiados, por decirlo así, ante Dios. Y bueno, básicamente nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí sería una interesante cuestión. El reino de los cielos se refiere básicamente a los planos elevados, a los planos superiores. Por eso llamamos cielos. Es como lo más alto, las moradas de luz, los planos donde existe la armonía, existe la paz, existe la alegría, existe pues la confianza en el poder superior, en el Padre, y los que están allí, pues son espíritus bienaventurados, son espíritus que tienen la vibración suficiente para poder estar en esa vibración, en esa contextura, en ese plano. Entonces, curiosamente, los pobres de espíritu serían todos aquellos que moran en esos planos. Son seres que humildemente han desarrollado esa cualidad, que han aprendido a- a controlarse, han aprendido a sacar lo mejor de sí mismos para poder dar lo mejor de sí mismos a los demás. Entonces aquí hay una cuestión interesante. En el plano humano, esta frase, pobres de espíritu, bienaventurados, nos suena un poco extraña, nos puede sonar rarísima, considerando de que se espera que sean ricos de espíritu, pero la palabra pobreza de espíritu se refiere a aquellos que son humildes por naturaleza, aquellos que de alguna forma se predisponen a escuchar la voluntad superior y a llevarla a cabo, sin dilación, sin tardanza. Entonces, Jesús no establece pobres de espíritu, por ejemplo, aquellos que están desprovistos de inteligencia, sino realmente aquellos que han sabido desarrollar la humildad. Dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Ahora bien, podríamos pensar por qué un orgulloso no tiene cabida en el reino de los cielos. Precisamente la palabra orgullo se refiere como priorizarse a sí mismo sobre los demás.
La palabra orgulloso significa que tiene consideraciones mayores que los restantes y por ende se pone en primer lugar. El orgullo es una característica de la mayoría de nosotros, de una u otra forma, que tenemos una opinión de superioridad con respecto a los demás. Entonces, concentramos la mirada, la atención firmemente puesta en el ego, no para elevarla a Dios ni para colaborar con los demás, sino básicamente para sentirnos predominantes sobre los demás, tener esa tendencia de negar a los otros, inclusive de negar la propia divinidad, con el objeto de enfatizar la propia individualidad, el propio orgullo. Entonces, priorizamos, por ende, nuestra supremacía y también priorizamos lo que, entre comillas, necesitamos o somos merecedores de este mundo. Entonces dice aquí, toman su inteligencia para medir la inteligencia universal. Caemos muchas veces en esa tendencia de creer que sabemos y muchas veces sabemos muy poco o no sabemos nada. Cuando vienen las adversidades es cuando nos ponen a prueba, el universo mismo nos pone a prueba nuestra sapiencia, entre comillas, y porque consideramos comprenderlo y saberlo todo. Sobre todo, caemos en ese riesgo, en ese orgullo de pensar que lo espiritual es pan comido y por la cual consideramos que tenemos cierta autosuficiencia. Tenemos que nos la sabemos todas y que de alguna forma no necesitamos comprender nada más, que nuestra sapiencia, nuestro intelecto, nos es suficiente para explicarnos todo. Entonces, dice, su orgullo se subleva ante la idea de que haya algo por encima de lo cual no puedan colocarse, algo que los haría descender de su pedestal. Entonces, creo que muchos de los reveses que nos chocan, que nos pegan, situaciones que nos doblegan en nuestro orgullo, son situaciones necesarias, porque normalmente nos vamos por la libre y pocas veces podemos percibir que nos falta humildad. Entonces se atribuyen suficiente experiencia y sabiduría como para creer en esas cosas, que según ellos son para personas simples e ignorantes. Consideran que los pobres de espíritu son los únicos que toman en serio cosas tan sencillas, tan poca cosa, entre comillas, ¿no? Y dice aquí algo muy fuerte, con todo y todo, con todo lo que digan o digamos, tendremos que ingresar con los demás en ese mundo invisible tarde o temprano, del cual nos mofamos. Ahí se nos abrirán los ojos y reconoceremos el error, sobre todo cuando no tuvimos el atine o el acierto de considerar de que no somos infalibles y que también pues tenemos la posibilidad y la necesidad de experimentar situaciones pues que nos doblegan, que nuestro orgullo lo pisotean y lo ponen al piso. Entonces, muchos de nosotros que somos intelectuales, que tenemos algunos estudios o que creemos que estamos más avanzados que los demás, somos propensos a caer en esa enfermedad que es el orgullo y derivado del orgullo el egoísmo. Ujú. Dice, al decir que el reino de los cielos es para los simples, Jesús dio a entender de que nadie será admitido en ese reino sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, y que el ignorante que posea esas cualidades, o sea, una persona que no tenga tanto conocimiento, pero que tenga simplicidad del corazón, humildad, un sentido de generosidad, de bondad en el corazón para los demás, será preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. Y dice que Jesús coloca a la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios. Y es algo interesante que esta cualidad, la más sencilla, la más, entre comillas, insignificante, sea la más valiosa en los planos espirituales. Si hemos recordado algunas lecturas de el libro Nuestro Hogar, por ejemplo, Los Mensajeros, se enfatiza mucho que los seres que evolucionan mucho, que alcanzan niveles muy altos,
de evolución, de esferas espirituales, son los seres que, en definitiva, se han ido por el camino de la humildad y al orgullo. Entre los vicios, como el orgullo como un vicio o defecto que aleja del Padre, que aleja de la fuente. La humildad es un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo constituye una rebelión contra Él. Entonces, la humildad bien entendida, la palabra sumisión se refiere a aprender a obedecer la voluntad superior. Y para ello se requiere humildad. No podríamos someter nuestra voluntad a la voluntad divina si no existiera humildad. Entonces, una de las cualidades más apetecibles para todos es precisamente la humildad. Y el orgullo, en sus diferentes formas y manifestaciones, sería uno de los defectos que son rebeldemente declarados contra la divinidad. El orgullo es autosuficiencia, es superioridad, es un sentido de exaltarse a sí mismo en detrimento de los demás. Entonces, más vale pues para su felicidad futura que el hombre sea pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. Entonces, esta sería una versión, una breve explicación de algo que nos convoca a todos. Y si alguien quisiera compartirnos o comentar antes de pasar a la segunda parte, lo voy a agradecer mucho. Adelante, por favor. ¿Alguien tuviera a bien comentar? Me queda claro entonces, me queda claro que Sí. entonces la humildad es realmente los pobres de espíritu, los que son humildes. Ujú. Algo que me costaba trabajo entender y que con esta explicación que usted dio me parece muy acertada para que yo entendiera a qué se refería con pobres de espíritu, ¿no? Sí, efectivamente, pobres de espíritu se refiere a aquellos que son humildes por Humildes. naturaleza. Ujú, Ujú. Y ujú, curiosamente, los planos más evolucionados, donde existen espíritus y seres que ya trascendieron, ujú, lograron superar esa prueba tan importante. El ujú, orgullo es una de las principales, que es contrario a la humildad, y el egoísmo como contrario a la generosidad, al altruismo, a la bondad. Entonces, por eso se enfatiza mucho amar a Dios sobre todas las cosas, porque nos recuerda que hay un poder soberano mayor que todos los poderes y que por mucha evolución que tengamos en cuestión intelectual, siempre estamos muy abajo, muy por abajo. Por eso se dice que inclusive uno de los más sencillos, de los más humildes espíritus en la tierra, ujú. sin tanta característica intelectual, sin tanto desarrollo del intelecto, puede ser el mayor en el plano espiritual. Entonces no están los que tienen poder político, poder económico, aquellos que figuraron o figuran en la tierra. O sea, aquellos que van por la libre, en la línea de buscar algo que los engolosine, que los haga más grandes, que prevalezcan sobre los demás, son los últimos en el reino de los cielos. Y curiosamente, aquellos que pasan desapercibidos, aparentemente, que hacen su mano derecha lo que no sepa la izquierda, aquellos que tienen buen corazón y que sobre todo saben enfrentar los reverses de la vida, las dificultades, las enfermedades, los problemas, con ese sentido de humildad y de aceptación al poder superior, aunque no lo entiendan, aunque no comprendan del todo la causa, son los que tienen más mérito delante de lo que es real, del mundo, del reino, del cielo, que está colmado de billones de seres que lograron superar estas pruebas. Ujú. Yo le quiero decir que muchas veces cuando la gente es muy humilde, o sea, se comporta como humilde, hasta pareciera tonto, ¿no? Y así nos toman, ¿no? Como tontos. Pudiera parecer así porque precisamente en este plano los que más sobresalen son, entre comillas, los más osados, los más avesados en el arte de engañar, de manipular, de robar, en el arte de salirse con la suya.
y eso pareciera para fines prácticos. Sin embargo, para aquellos, obviamente los humildes, se refiere básicamente a un sentido de valoración de la divinidad en el otro y el reconocimiento a Dios sobre como la causa fuente de todo bien. Ahora bien, si hay necesidad de aprender lecciones, por ejemplo, este plano, si vienes en este plano con un afán, digamos, de confiar en exceso, en demasía, puedes caer en el error, porque es un plano donde hay tendencia, donde hay una tendencia marcada a sacar provecho del prójimo. Pero mayor mérito tiene aquel que sabe, inclusive que aunque no lo sepa y no logre aprender esa lección, que es un poco la malicia, entre comillas, el sentido de que no todos trabajan como él quiere, o sea, no todos ah, van con esa línea, una línea de humildad, aún sobre eso tiene mérito. Decía alguien por ahí que es preferible que te hagan el mal a que tú lo provoques. Y suena fuerte, y suena a un sentido de que, bueno, a lo mejor eres muy tonto para aceptar que te hagan un mal. Pero para fines prácticos, de acuerdo a la espiritualidad mayor, es preferible que tú no sea tu mano, sea el motivo por el cual provoque sufrimiento o daño al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene más el mérito de la persona que padeció y que supo seguir adelante y que no perdió el sentido de humildad, de benevolencia, el sentido de un corazón puro, porque es lo valioso. Bueno, Patti, por favor. Gracias. Gracias, Laura. Pues mira, lo acabas de decir, de acerca que exactamente tú hablas de ahorita se tocó el tema del orgullo, de incluso hasta del orgullo espiritual, no solamente en aquellos del dinero, político, sino hasta el orgullo, hay que cuidarnos también del orgullo espiritual, por ahí hay una trampa también, pero bueno, yo lo veo todavía un poquito más allá, porque eso de que seamos pobres o seamos humildes, va muy anclado a lo que es el merecimiento, conforme a lo que también es nuestra autoestima, el conforme lo merezco, no lo merezco, y todo nos puede causar culpa, ¿sí? Entonces, y eso también con otra frase de que todos los pobres pasarán por el ojo de una aguja. Cuando entendí eso no, es que tenemos que pasarla agachaditos con humildad hacia del otro lado y con la humildad que Dios siempre nos acompaña en el corazón. Entonces, y con a lo referente que decía Laura, a ver, los humildes de corazón, los que estamos con Dios, con nuestra divinidad, con el Maestro, no somos tontos, ¿sí? Porque también, no somos agachados, también vivimos con ese orgullo de, 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 de estar acompañados, de estar al lado, pues, del divino, ¿no? Entonces, con esto no quiere decir que em, tengamos que ser tontos, agachones, dejados, pero sí lo que acabas de decir, precisamente enfrentar con entereza, con valor y con sabiduría, que lo que haga el otro y que lo que está haciendo es tal vez no es o puede ser con el propósito de lastimarnos, pero cuando lo vemos tranquilos, en paz, pues lo único que podemos decir, pues no es mío, es de él, ¿no? Y pues es como cuando dicen, perdí dinero, me robaron, perdí mi casa, levantar la cabeza y decir, bueno, nada de lo que es mío me es arrebatado y me será devuelto en mucha más felicidad, en mucho más dinero, y darnos la vuelta y él se queda, y la otra persona o la situación pues se queda atrás y él ya pagará por sus culpas, era lo que decías ahorita, que más vale eso y dar la vuelta y seguir, porque no van a robar mi paz, nadie va a robar mi fe ni mi corazón. Esto era mi aportación. Gracias. Ujú. Sí, gracias.
ciertamente que cuando pensamos que nos ven la cara, como comentaba la compañera, eh, fíjense interesante el caso. Cuando hay una situación así, hay una tendencia de lo que llamarían una autoestima o defender su propia valía. Y tendemos un poco a caer en ese exceso, en el exceso de que si me están haciendo daño, es justo que yo exija una compensación o que exija una reparación. Y hay una tendencia entre comillas, natural, de que el ser humano busque reparar su propia dignidad. Y ahí caemos en un riesgo muy marcado, en el riesgo de que por querer autodefendernos, por querer em, exigir la justicia que entre comillas nosotros merecemos, consideramos merecemos, nos vamos a un punto de quiebre. Es decir, es un riesgo tan grande el hecho de pensar que tenemos en nuestras manos el derecho a exigir justicia, en el sentido de la exigencia que puede conllevar eso. Es decir, quizás no tomamos un arma como para ponérsela al otro que nos quiso hacer daño, por ejemplo, primero. Pero cuando hay un sentido de justicia y como de reacción, entre comillas, natural, podemos caer en ese riesgo. Y la ley, realmente, el sentido de humildad se refiere básicamente a eso. Por eso quizás es tan difícil seguir el modelo de Jesús, porque Jesús en todas las circunstancias no rehusó, digámoslo así, enfrentar la adversidad, pero no la enfrentó con adversidad, no la enfrentó contra ella, o sea, simplemente la dejó pasar. Entonces es un ejemplo, digamos, tremendamente elevadísimo. Por eso es preferible, en el buen sentido, que no nos corresponde enjuiciar el comportamiento del otro, ni siquiera el reclamar justicia en ese sentido. Lo que podemos hacer, sí, es ponerlo en manos de Dios y pedir para el otro su despertar, su comprensión, porque el que hace daño es el que más merece conmiseración. El que está haciendo daño, el que está haciendo maledicente, aquel que está criticando, aquel que está buscando sacar provecho pensando que se puede salir con la suya, cuando debería darnos más compasión y más ese sentido de que desafortunadamente se está creando una situación muy dolorosa para él, para ella y para lo que venga. Entonces, esa sería como un aporte. Muy bien. Vamos a pasar a la otra parte. Por favor, le voy a pedir a la compañera Laura que nos ayude en la lectura. Ya queda poco tiempo. Ujú. Por favor. ¿Sí? El que Sí. eleve será rebajado. 3. En ese mismo momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, que si no cambiáis, os volveréis como niños y os volvierais como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humille y se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño en mi nombre, tal como acabo de decir, a mí me recibe. San Mateo 4. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y lo adoró para dar a entender que quería pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Dijo ella, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo habré de beber? Ellos le dijeron, ¿podemos? Jesús le respondió, es cierto que beberéis el cáliz que yo beberé, pero en lo que respecta a que os sentaréis a mi derecha o a mi izquierda,
no me corresponde a mí concederlo, sino que es para aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron eso, se llenaron de indignación contra los 12 hermanos. Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los príncipes de las naciones las dominan y que los grandes las oprimen? ¿No debe ser así entre vosotros? Por el contrario, aquel que quiere ser el mayor, sea vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. Del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de muchos. San Mateo. 5. Jesús entró un día sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y los que estaban allá lo observaban. Entonces, notando cómo los invitados elegían los primeros lugares en la mesa, les propuso una parábola y dijo: cuando seáis convidados a bodas, no toméis el primer lugar, para que no se suceda que, habiendo entre los invitados una persona más importante que vosotros, aquel que os haya convidado venga a deciros: dad el lugar a este. Y entonces os veáis obligados a ocupar, llenos de vergüenza, el último lugar. Por el contrario, cuando seáis convidados, id a colocaros en el último lugar, a fin de que cuando aquel que os convidó llegue, os diga: amigo, ven más cerca. Entonces ese será para vosotros un motivo de gloria delante de los que estén con vosotros en la mesa. Porque todo el que se eleva será rebajado, y todo el que se rebaje será elevado. San Lucas. Estas máximas son las consecuencias del principio de humildad que Jesús no cesa de presentar como condición esencial de la felicidad prometida a los elegidos del Señor, y que Él ha enunciado con estas palabras: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús tomó a un niño como el modelo de la simplicidad de corazón y dice: será el mayor en el reino de los cielos aquel que se humille y se haga pequeño como un niño. Es decir, que no alimente ninguna pretensión de superioridad o infalibilidad. Encontramos la misma idea fundamental en esta obra máxima: aquel que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor, así como en esta otra: todo el que se rebaje será elevado, y todo el que se eleve será rebajado. El espiritismo viene a sancionar la teoría mediante el ejemplo, cuando nos muestra que los grandes en el mundo de los espíritus son los que eran pequeños en la tierra, y que a menudo los muy pequeños en el mundo de los espíritus son los que en la tierra eran los más grandes y poderosos. Sucede que los primeros se llevaron consigo, al morir, solo aquello que hace verdadera grandeza en el cielo, y que jamás se pierde: las virtudes. En cambio, los otros tuvieron que dejar lo que constituía su grandeza terrenal, que no se puede llevar a la otra vida: la fortuna, los títulos, la gloria, la nobleza. Como no poseían otra cosa, llega al otro mundo desprovistos de todo, como náufragos que perdieron hasta la ropa. Solo conservan el orgullo, que hace que su nueva posición sea aún más humillante, porque ven por encima de ellos, resplandecientes de gloria, aquellos a quienes oprimieron en la tierra. El espiritismo nos muestra otra aplicación de ese principio en las encarnaciones sucesivas, mediante los cuales los que ocuparon las más elevadas posiciones en una existencia son rebajados a una ínfima en una existencia posterior, en caso de que hayan sido dominados por el orgullo y la ambición. Por consiguiente, si no queréis ser obligados a descender, no busquéis el primer puesto en la tierra, ni pretendáis poneros por encima de los otros. Buscad, por el contrario, el lugar más humilde y modesto, porque Dios sabrá darlos uno más elevado en el cielo
si lo merecéis. Gracias. Qué bonito. Muy bonito. Gracias. Sí, esta frase de que el que se humilla será elevado y el que se eleva será rebajado. Dice aquí interesante, si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y de hecho, una de las características de los habitantes de los planos superiores es precisamente que tienen la pureza de un niño. Pueden tener la inteligencia derivada de los descubrimientos científicos, de ser civilizaciones avanzadas. Sin embargo, eso no les quita que tengan la pureza, la inocencia, la gentileza de un niño, la candidez inclusive de un niño. Por eso se dice que los hermanos mayores tienen esas características. Dice, cualquiera pues que se humille y se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. También esto nos permite saber que aquellos que dirigen la evolución de las razas, los que dirigen las colonias espirituales, aquellos que son los mayores en esos reinos, precisamente tienen la naturaleza de un niño. Y dice también que el que recibe a un niño en mi nombre, tal como acabo de decir, a mí mismo me recibe. Y también tienen esa característica. Aquellos que son, digamos, maduros y evolutivamente, espiritualmente hablando, son personas, son entidades que tienen características muy similares a Jesús. Y aquí hablaba un poco de los hijos de Zebedeo con sus hijos y bueno, es un texto muy conocido de la Biblia que se busca quién está a la derecha y a la izquierda. Y lo cierto es de que una de las características que se dan para poder estar en un plano de mayor servicio, fíjense qué curioso, no es un plano de mayor poder o es un plano de mayor valía, si se pudiera llamar así. ¿Quién es el espiritualmente más evolucionado? No es aquel que se encuentra con mucho poder, con mucha vanagloria, sino curiosamente aquellos que son más evolucionados son los más humildes, los más sencillos y los que aman a todos, los que se ponen como esclavos del al servicio de los demás. Y aquí vemos lo contrario del plano humano, del plano materialista de esta tierra, de este reino, de este mundo, y la diferencia que existe en los planos espirituales, donde aquel que quiera ser el primero debe hacerse esclavo de todos, así como lo hizo el Hijo del Hombre, el Maestro Jesús. Entonces también interesante el caso de que si eres convidado a un puesto de renombre, de poder, de vanagloria, ten cuidado. Es preferible empezar con con un trabajo, con un servicio sencillo, de nada de protagonismo, porque realmente no debes de buscar el protagonismo. Muchos seres que estamos en la parte del servicio espiritual pensamos que nuestro papel es de liderazgo, nuestro papel es de sobresalir, de dirigir, y realmente somos los primeros invitados a reparar los errores que cometimos en vidas anteriores cuando conducimos a multitudes por un camino equivocado por nuestro orgullo y egoísmo. Entonces, cuando seáis convidados, busca el último lugar, es decir, no figures, no busques figurar, no busques exaltar tu ego, porque con ello te vas al fondo. Entonces, eso sería, porque todo el que se eleve será rebajado y todo el que se rebaje será elevado. Adelante, Eli, por favor. Sí, es una pregunta. Sí, En- bueno, entonces se supone que hay que buscar ser humildes ante el servicio y si hay posibilidad ante nuestra propia vida, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa cuando se te da, pues naturalmente se te empiezan a dar como estas situaciones de liderazgo? ¿No está mal? Bueno, es como mi duda porque entra un poco así en contradicción, ¿no? Como uno mismo, porque no hay que mostrarse, pero se te empiezan a dar esas situaciones y a lo mejor no es por malo, ¿no? Sino porque a lo mejor también has ayudado a mucha gente o no sé, es una duda que me surgió porque ha pasado a veces que eh, con tal de no mostrarse uno, pues como que lo se muestra al fin y al cabo o se reconoce
su forma de, bueno, se le reconoce más que nada. Es Claro, como mi... sí. Creo que por ley de afinidad, cada quien es colocado en el lugar donde le corresponde, tarde o temprano. El problema es que cuando la vida te rebaja a un lugar que parecía que es el último o es un lugar de donde se te obliga a ser humilde, es señal de que a lo mejor estaba uno pretendiendo algo que no le correspondía. Eh, el servicio se da y normalmente el liderazgo es necesario. O sea, los puestos de liderazgo, los puestos de coordinación, de dirección, son meritorios, siempre y cuando se mantenga la humildad. Entonces, independientemente, entre más elevado pudiera ser el servicio, el punto donde estás, la posición de servicio o de coordinación o de inclusive de protagonismo, lo más importante es que doblemente debes estar eh, ajustando tu propio criterio de valía. Es decir, no caer en la tentación de creértela. Cuando uno está en un puesto de dirección, lo que tiene uno que hacer es decir, simplemente soy un servidor y es el Padre que hace en mí sus obras y que me permita no equivocarme, que me mantenga en esa humildad y en ese sentido de que solo sé que no sé nada y que el mayor servicio lo pondré de mi parte y a Él todo el mérito, toda la vanagloria, toda la gratitud y el reconocimiento a Dios. Esa sería la garantía por la cual uno puede irse por el camino sin caer en la tentación del falso orgullo o del liderazgo protagonista. Entonces, los seres más evolucionados siempre mantienen ese principio de que por ellos no se hace nada, es Dios actuando a través de ellos. Y todo el reconocimiento al Maestro Jesús, y esa sería una de las formas en las cuales evitamos caer en el orgullo, porque es muy fácil. Y el otro punto es que cada vez que nos equivocamos, podemos reconocer que somos falibles. Aquí se hablaba de un principio de aquellos que se consideran que no fallan, infalibilidad, le llamaban infalibilidad. Es decir, consideran o consideramos que no nos equivocamos. Y esa es una señal de orgullo. Ese es un tinte de orgullo. Entonces estamos empezando, somos los más pequeños del universo en este camino de servicio. Entonces, cuando estamos apenas empezando, pensamos que ya hemos terminado. Y eso es un grave error. Ujú. Dice, no alimentes ninguna pretensión de superioridad o infabilidad. Y la pregunta es, cuando estamos en un puesto de dirección, por la razón que sea, ¿cuántos de nosotros no alentamos esa pretensión de superioridad? ¿O cuántos de nosotros no creemos que somos infalibles o que lo que decimos es la más absoluta verdad? Y eso es algo que a la larga nos golpea. Entonces, para evitar caer en esa pretensión de superioridad, darle la autoridad al Padre, a Jesús, el reconocimiento. Y solo sabemos que no sabemos nada y que somos simples servidores invitados a colaborar con el Padre, para evitar caer en esa infalibilidad, en el sentido de que, como el Papa que se considera infalible, consideran que son infalibles y eso es absurdo. No hay un ser humano que sea infalible, todos somos falibles, todos nos podemos equivocar. Aquel que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor, así como todo el que se rebaje será elevado y todo el que se eleve será rebajado. Por lo tanto, no necesitas rebajar al otro, no necesitas elevarte a ti mismo. Cuando corresponda, te elevarán, pero para que sirvas más y mejor. Entonces, las virtudes es lo único que nos llevamos al otro lado. Lo que hayamos podido sembrar aquí, por muy humilde que sea, es muy valioso, porque son virtudes prácticas. Y bueno, aquí terminamos. Ya veremos en la próxima sesión la página 158, misterios ocultos a los sabios y a los sagaces. Hasta aquí nos quedaríamos. Vamos a hacer. Yo Ah, quería hacer una adelante, adelante. Gracias, gracias. Es que se me hace muy osada la madre de los hijos de Zebedeo, que le dice a Jesús, ordena que de estos dos hijos míos
uno se siente a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y dije, ay, qué bárbara, qué petición. Consideremos que ella somos nosotros, Ajá. que en algún momento en la vida hemos caído en esa presunción, en esa pretensión, de que Mm, cuando apenas estamos empezando, consideramos que ya hemos terminado. Y esa pretensión de ella, que la podemos ver muy claramente, es una pretensión que hemos caído casi todos, por no decir todos. Entonces bien. simplemente es un recordatorio de que es muy fácil equivocarnos y que no es criticar al otro, porque finalmente el otro refleja lo que nosotros fuimos o lo que nosotros somos o lo que podamos ser. Entonces me estoy Entonces, criticando a mí mismo, ¿sí? es soltar, es soltar. El mismo maestro simplemente dijo, bueno, beberán de lo que yo beberé, pero a mí no me corresponde. Y aquí Ujú. el punto va a la misma. Aquel que quiera ser mayor en el reino de los cielos, que se haga el más sencillo, el más humilde, el más entregado por el bien de los que más necesitan. Porque recordar que en cada ser que esté necesitado, ahí es Jesús, ¿no? Entonces, esa sería la sugerencia, ¿vale? Bueno, eh, al- Gracias, gracias. gracias. ¿Alguien más quería eh, levantar la mano? Yo, yo, Adelante. Yo, A ah, ver, vamos con Noemí y ahorita con Eli, por favor. sí, ok. Mm, este, hay un orgullo, conforme vamos avanzando, los egos se van haciendo más sutiles, mucho más sutiles, y es más difícil verlos. Entonces, hay un ego que se llama orgullo espiritual, que se da cuando las personas saben mucho de espiritualidad y sienten que ya son unos elegidos. Es difícil verlo, porque si la persona ha caminado el sendero con ese ego, que lo que ha hecho es hacerse sutil, es difícil verlo. Pero una persona así está muy lejos de la humildad y se siente la sucursal de María Santísima. ¿Por qué? Porque cree que sabe mucho. Yo lo he vivido, yo lo pude observar directamente. Entonces, esto siempre hay que tener como bandera, independientemente del lugar que estemos ocupando, del trecho del camino que llevemos, la humildad para no caer en ese orgullo espiritual. Ok, Gracias. gracias, Noemí. Adelante, Eli, por favor. sí, una pregunta, ¿cómo podemos, bueno, cómo identificamos cuando estamos ya en esa línea pues ya del orgullo, o sea, ya no eres tú, o sea, ya no es la humildad, ya es el ego que pues ya se siente así, ¿no? Ganador, ¿no? O sea, porque hay veces que uno como que no lo identifica, o sea, como que, como mencionaba Noemí, o sea, como que algo cubre eso, o más bien uno se ciega y dice, no, ahorita yo estoy bien, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, yo creo que ahí también es orgullo el no querer aceptar pues que sí necesitas, pues, la ayuda, ¿no? De Dios, o más que nada estar en esta situación espiritual. Sí, sí, el orgullo es un gusanito que empieza a carcomer el centro y no se nota. Creo que la clave tiene que ser con esto, recordar que simplemente está uno invitado a colaborar y que todos los errores se los debe atribuir a uno mismo y todos los aciertos y todo aquello que se le atina, o sea, se atina adecuadamente, es atributos de la divinidad. Agradecerle al Padre por todos los favores y pedirle que nos permita ver lo que no vemos. Recordar esa oración. Ayúdame a ver lo que no veo y a ser suficiente humildemente humilde para recordar que en todo dolor, en todo revés y sufrimiento son lecciones que me obligan a la humildad, que me orillan a la humildad. Entonces, todo tiempo, tarde o temprano, estamos en esas posturas y simplemente mantenernos en esa línea.
O sea, hacer tu mayor esfuerzo, consagrarlo a Dios y todos los defectos y errores se los atribuye como propios para tener ocasión de rectificar y de trabajar en uno mismo. Esa sería mi sugerencia. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. Ya estamos terminando y vamos a dar pie a la otra sesión de estudio de los compañeros que están tomando el curso de mediuminidad. Vamos a hacer una oración de gratitud. Entonces vamos a ponernos en una posición receptiva. Inhalamos y exhalamos. Divino Maestro Jesús, invocamos tu asistencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender, de recordar que no sabemos nada y que necesitamos empezar. Te agradecemos la oportunidad que nos das de rectificar, de corregir, de aprender a ser humildes, a ser pacientes y de entregar todo nuestro esfuerzo en ti. Te agradecemos, Padre amado, por la oportunidad para que seamos canales de bendiciones, instrumentos como los niños, que nos das el ejemplo, ser como un niño, manso, humilde de corazón, gentil, como un compañero de sus compañeritos. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos y que seamos dignos de tu bondad, dignos de llamarnos hijos tuyos. Que así sea. Gracias. Que así sea. Gracias a todos. Que así sea. Bueno, aquí cerramos. Gracias. Que pasen excelente noche. Nos vemos para la Gracias. próxima.